Capítulo 5. El estado de ser. Ser siendo y sentir sintiendo, es decir, vivir viviendo eternamente ahora. Solo eso y nada más. En esta situación o experiencia vital a la cual llamamos vida, hemos estado interactuando o relacionándonos aparentemente con dos sistemas de pensamientos o dos mundos. El del ego, yo falso o mente errada, el cual está basado en la premisa de que la separación ocurrió en realidad, y el del Espíritu Santo, yo superior o mente recta, que está basado en la evidencia de la verdad, la unidad. Ambos son coherentes en sí mismos, pero el del ego parte de una premisa falsa y por lo tanto, por más coherente que pretenda ser, siempre será falso. Este sistema de pensamiento ego con el cual nos identificamos y en el que aparentemente nos desenvolvemos está fundamentado en dos parámetros principales, espacio y tiempo, los cuales aparecen en la palestra cuando se concibe la idea de la separación de Dios, el uno, el todo, el amor. El espacio, localidad, surge de la limitación o fragmentación que pretende hacer este sistema queriendo particularizar la infinidad, para así distorsionar su realidad y ajustarla a su falsedad. El tiempo, que es otro invento de este sistema para sustentar el miedo y la culpabilidad que experimentamos, como mente, en el momento de la aparente separación, se extiende a lo largo de una línea, tiempo lineal, pasado, presente y futuro. A pesar de que el futuro siempre será incierto, esta mente errada hace sus conjeturas basando su percepción en lo que ha sucedido en el pasado y las traslada al futuro, ignorando el presente, fabricando un futuro similar al pasado y generando así esa rueda sin fin o bucle del tiempo donde hemos estado viviendo sin saber y sin poder salir, porque ni siquiera somos conscientes de estar en ella. Hemos sido leales, por no decir esclavos, de este sistema de pensamiento sin darnos cuenta, inconsciencia, sin saber exactamente qué es, a dónde nos conduce y mucho menos cuál es el costo de esa lealtad. Instante santo o presencia. El instante santo es la herramienta o as bajo la manga que el Espíritu Santo o Maestro interno nos ofrece para que podamos recordar y reconocer su sistema de pensamiento como el único real, ya que el otro es falso. No obstante, para la gran mayoría de nosotros parece real. Es un instante de reconocimiento del ser que somos, donde nos damos cuenta que nosotros no pertenecemos al mundo del tiempo y que somos el espacio donde sucede o se da todo, en el que comprendemos que somos el ser eterno, sin tiempo, y por lo tanto no estamos sujetos a sus leyes. Si todavía las obedecemos es porque aún no reconocemos lo que somos, permitiendo que el tiempo nos esclavice. El instante santo es ese momento en el cual reconocemos el perdón en lugar del ataque, la inocencia en lugar de la culpa, el milagro en lugar del juicio y la condenación, la paz en lugar del conflicto, la aceptación en lugar de la resistencia y a la mente recta en lugar de la mente errada. En otras palabras, reconocemos qué es verdadero y qué es falso. Cuando enfocamos nuestra atención en el ahora, vivimos la vida en el instante presente, conscientes de que lo que estamos viviendo es todo lo que podemos vivir, en lugar de seguir aferrados al pasado o preocupados por el futuro. El instante santo es este mismo instante y cada instante. Texto de un curso de milagros. Imaginémonos sin inquietudes ni preocupaciones de ningún tipo, sin ansiedad ni estrés, solo gozar de perfecta calma y sosiego en todo momento. Este estado de paz y felicidad que hemos olvidado por habernos identificado con la mente errada y su sistema de pensamiento, solo se da en el momento presente, ese instante en el que todo sucede. Elige este preciso instante, ahora mismo, y piensa en él como si fuese todo el tiempo que existe. En él nada del pasado te puede afectar, y es en él donde te encuentras completamente absuelto, completamente libre
y sin condenación alguna. Texto de un curso de milagros. Vislumbramos al instante santo cuando empezamos a aceptar la inocencia en nosotros, en nuestro hermano y en todo con lo que nos relacionamos a pesar de cualquier obstáculo que se interponga. Es así como tenemos acceso a este instante, que es en el que vivimos realmente sin saberlo, aunque parezca que entramos y salimos de él. Lo que sucede es que creemos que vamos recorriendo la línea del tiempo, cuando en realidad vivimos en la eternidad. La inocencia no es una condición que ha de conquistarse con esfuerzo o por méritos propios, ya que está presente eternamente y simplemente se reconoce, puesto que es un estado de la mente sin tiempo. El darnos cuenta de esto es el instante santo. La mayoría de nosotros, si no todos, hemos tenido uno o pocos momentos de plenitud liberados del cuerpo en que tenemos la total certeza de conexión con el ser. Lo que sucede es que según la perspectiva del tiempo lineal, solo ha durado un instante. Sin embargo, ese instante es eterno. Al identificarnos con la mente errada y su sistema de pensamiento, el tiempo se percibe como real y que transcurre en una línea horizontal, perdiendo de vista la eternidad. Desde este instante santo donde tu santidad nace de nuevo, seguirás adelante en el tiempo libre de todo temor y sin experimentar ninguna sensación de cambio con el paso del tiempo. Texto de un curso de milagros. En el momento en el que renunciamos al pasado y entramos en el presente, aceptándolo como es, trascendemos la identificación con el ego y con sus consabidas ilusiones, reconociendo así la verdad. Esto nos permite aquietar la mente y conectarnos con el Espíritu Santo, el ayudador, Paracletos como lo llamó Jesús en una ocasión, y en otro lo llamó el Espíritu de verdad, el cual nos facilita nuestro camino de regreso a casa, al Padre, a la conciencia del ser, a esa presencia plena de inteligencia y sabiduría que somos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Paracleto, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 16, 17. Biblia. En el instante santo, al entregarnos a la guía del Espíritu Santo, experimentamos paz, amor y felicidad. Desaparecen las barreras del tiempo y del espacio. Reconocemos la unidad y con ella nuestra santidad. Ya nada es eterno o está separado de nosotros. Pues en el instante santo, el cual está libre del pasado, ves que el amor se encuentra en ti y que no tienes necesidad de buscarlo en algo externo. Texto de un curso de milagros. El instante santo es ese breve momento en el que alcanzamos la conciencia de nuestra verdadera naturaleza y experimentamos ese anhelado, pero negado y olvidado estado de ser de paz interior, amor y felicidad. Sí, aunque parezca inconcebible, nosotros deliberadamente hemos elegido negar la paz y el amor que somos. Por lo tanto, no es que la paz nos abandone por alguna circunstancia externa. Es que al identificarnos o invertir en el ego basado en separación, miedo y culpabilidad, elegimos negar lo que somos, pero nuestra negación no elimina la verdad, solo desaparece de nuestra vista o nuestra conciencia. Una vez que no invertimos en ese sistema de pensamiento, sino que nos enfocamos en el instante santo, anulando el tiempo con todas sus distracciones, somos conscientes de la paz y el amor que somos. No hay varios instantes santos, es un solo instante, santo, presente y eterno. Sin embargo, al nosotros creer en la percepción ilusoria del tiempo lineal, pasado, presente y futuro, estamos convencidos que lo que hay es una secuencia de instantes sobre esa línea de tiempo. Aún no concebimos la simultaneidad del ser o su eterno presente, es decir, ser todo a la vez eternamente. Esto es unidad y la realización de esta unidad es el amor, es decir, aceptar e integrar todo en ese instante o momento presente.
Al no haber resistencia, la mente se aquieta, las ilusiones se desvanecen y al irse lo falso solo queda la verdad, el amor. Dios es. El experimentar el instante santo para reconocer lo que somos está siempre a nuestro alcance, pero por nuestra inconsciencia o identificación con el ego, no lo podemos descubrir con la naturalidad correspondiente. Debemos entrenarnos. En realidad, su presencia siempre ha estado en nosotros, pero se mantiene oculta por los dictados del ego, y no se requiere hacer nada especial para alcanzar ese estado, sino más bien dejar de hacer. Por ejemplo, dejar de albergar pensamientos que a toda costa deseemos conservar. El instante santo es un momento en el que se recibe y se da perfecta comunicación, integración, en el que la mente no trata de cambiar nada sino aceptarlo todo. En el instante santo no ocurre nada que no haya estado ahí siempre. Lo único que sucede es que se descorre el velo que cubría la realidad. Texto de un curso de milagros. El ahora o momento presente. No necesitamos todas las respuestas aquí y ahora. En este instante no necesitamos saber el resto de nuestra vida, independientemente de lo que digan o piensen los demás. No necesitamos todas las respuestas. Estas llegan o no llegan, y tal vez las preguntas innecesarias simplemente se desvanecen. No hay ninguna prisa. La vida no tiene ningún apuro, pues es eterna. Seamos como las estaciones que son cuando son y punto, o como la hierba que crece a su propio ritmo. Las elecciones que habrán de hacerse se harán. Las decisiones que habrán de tomarse se tomarán. Los acontecimientos se darán. Pero ahora, en este momento, tal vez no necesitamos saber las soluciones o los resultados, ni cuál sería la mejor forma de proceder. Precisamente el no saberlo es la apertura a toda posibilidad, el lobby a lo que ha de ser. En lugar de tratar de resolver lo irresoluble y rápidamente completar historias generadas por un yo ficticio, simplemente relajémonos en un absoluto no saber, en el cálido abrazo de lo no revelado aún, sumergiéndonos en ese momento de quietud y silencio, disfrutándolo completamente, en toda su sencillez y con toda su maravilla. Entonces, sin ningún esfuerzo, sin lucha ni estrés, sin que haya un yo involucrándose, las respuestas verdaderas surgen en su propio y perfecto ahora. Cuando de alguna manera tu paz se ve amenazada o perturbada, afirma lo siguiente: no conozco el significado de nada, incluido esto. No sé, por lo tanto, cómo responder a ello. No me valdré de lo que he aprendido en el pasado para que me sirva de guía ahora. Cuando de este modo te niegues a enseñarte a ti mismo lo que no sabes, el guía que Dios te ha dado te hablará. Texto de un curso de milagros. El momento presente o el ahora es un estado de completa aceptación, integración y por ende de unión con todo. El sistema de pensamientos con el cual nos hemos identificado hasta ahora está basado en separación y se percibe como separado de este momento. Su propósito es que nos mantengamos en el pasado o que nos enfoquemos en el futuro, para perpetuar esa separación del momento presente. Esto es vital para el ego porque de eso depende su subsistencia, es decir, la permanencia del yo falso que nos fabricamos. Para el ego este momento es un momento de recuerdos del pasado o de expectativas del futuro. Por eso es que cuando se albergan pensamientos futuros en el presente, experimentamos preocupación, incertidumbre y ansiedad, o expectativas, anhelos e ilusiones. De la misma manera, cuando se albergan pensamientos pasados en el presente, experimentamos culpa, rencor, frustración, venganza y nostalgia. Todo esto es la manifestación del miedo o ausencia de amor. Cuando hablamos de ausencia no hablamos de que el amor se fue, porque él no se puede ir, él lo abarca todo, sino en cuanto a que lo hemos perdido de vista y de la ausencia del reconocimiento del amor que somos.
Pareciera entonces que la práctica sería enfocar la mente en el presente intentando evadir, resistir o combatir pensamientos de un futuro o de un pasado, pero esa es otra estrategia del ego para mantenernos rechazando alguna parte de nosotros, separación. Y recordemos que se trata de aceptar, integrar y soltar. La práctica de vivir en el presente, que entre otras cosas debería ser lo natural para nosotros, ya que solo podemos vivir verdaderamente en el presente, es más simple de lo que nos podamos imaginar. Es experimentar un estado de completa aceptación de lo que es, sin etiquetar, sin justificar, calificar, etc. En fin, sin hacer historias de nuestras circunstancias e incluso de nuestros pensamientos. Es simplemente la completa inclusión de todo. Es solo una actitud de, no sé, Dios, aquí estoy. No hay afirmación que el mundo tema oír más que esta. No sé lo que soy, por lo tanto, no sé lo que estoy haciendo, dónde me encuentro, ni cómo considerar al mundo o a mí mismo. Sin embargo, con esta lección nace la salvación, y lo que tú eres te hablará de sí mismo. Texto de un curso de milagros. Al dejar de interpretar recobramos la paz que ha estado allí siempre, subyacente en lo más profundo de nuestra verdadera identidad, esa paz más allá de todo pensamiento. Y con esta fluye la respuesta o la guía de la voz que habla por Dios, el Espíritu Santo o Maestro interior. No es la paz que nos ofrece el ego, que es temporal cuando aparentemente todo está bien, sino la paz que tiene lugar y permanece, aunque las cosas no vayan bien, incluso haya dolor físico o se nos derrumbe el mundo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6:34. Biblia. En otras palabras, estamos esperando por un evento en el tiempo que nos salve, nos despierte o ilumine, uno de los trucos preferidos del ego. La realización del ser o iluminación no es en otro tiempo o en otro espacio, es aquí y ahora. Nos la pasamos persiguiendo placeres y diferentes maneras de gratificación físicas y psicológicas, pensando que van a hacernos felices, es decir, que nos van a liberar del miedo o cualquiera de sus manifestaciones: tristeza, carencia, frustración, odio, sufrimiento, ira, etc. Hemos percibido la felicidad como una sensación que procede de afuera o de un agente externo. Aún creemos que cuando alcancemos algo, o ya no necesitemos esto o aquello, estaremos bien y seremos felices. El truco es ese precisamente: hacernos creer que tiene que suceder algo o que tenemos que volvernos de una forma determinada para ser feliz, lo que requeriría tiempo para encontrar, ordenar, adquirir o comprender algo antes de ser completo. Y esto hace parecer al tiempo como un medio necesario para conseguir el estado de plenitud o felicidad, cuando en realidad es el obstáculo. Pero la verdad es que llegamos a ser la felicidad cuando nos damos cuenta, conciencia, que ya estamos allí, o sea, aquí y ahora. En otras palabras, como dice Edgar Tolle, usted encuentra a Dios en el momento en que se da cuenta de que no necesita buscarlo. Esto nos lleva a la maravillosa comprensión que sólo ahora y nada más que ahora es que tenemos acceso a la plenitud o felicidad, pues todo es ahora, y es por eso que lo hacemos ahora o no lo hacemos. El silencio o la quietud. El milagro llega silenciosamente a la mente que se detiene por un instante, se sumerge en la quietud. Texto de un curso de milagros. Para la mayoría de las personas, un milagro es resolver una situación adversa, sanar una enfermedad incurable, conseguir algo imposible, cualquier cosa que las leyes naturales no puedan explicar. Recordemos que el milagro es la corrección de la percepción equivocada de lo que nosotros creemos que es la realidad, es decir, es el cambio de percepción del miedo al amor, del conflicto a la paz, de la separación a la unidad,
de la carencia a la plenitud, de lo ilusorio a lo real. El milagro se da cuando aquietamos la mente y todas las distracciones dejan de tener poder sobre nosotros. Paradójicamente, si intentamos aquietar la mente para que se nos resuelva un problema, o con la expectativa de que algo específico suceda, perdemos el acceso al milagro. Habremos caído nuevamente en el truco que el ego utiliza para perpetuarse, cual es andar cambiando una ilusión o un sueño por otro. Cuando aquietamos la mente mediante el silencio de pensamientos, es decir, oprimimos el botón de off de la mente errada, esa voz incesante y las demás distracciones dejan de tener poder sobre nosotros. Ocurre la corrección de la percepción o deshacimiento de la ilusión, el cual es el verdadero milagro. Una mente serena está abierta y receptiva a la inspiración, la cual podría llevarnos a la solución de cualquier aparente problema. Solo que lo que suceda es irrelevante para una mente que descansa en la paz de Dios. Oración y meditación. Podría decirse que son lo mismo, pero no. Más exactamente, son dos niveles de lo mismo, en el sentido de que ambas son formas de comunicarse o relacionarse. En la oración le hablamos al ser, Dios o inteligencia infinita, y en la meditación le escuchamos. Escuchamos entre comillas, porque como dice el poeta Rumi, hay una voz que no usa palabras. Escúchala. La oración que se conoce popularmente es a nivel intelectual con el predominio del ego o el personaje que cree que está aquí separado del ser o del todo. Es por eso que todavía pedimos, solicitamos y hasta suplicamos por situaciones, deseos e ilusiones, reafirmando nuestra aparente separación, especialismo y carencia. En este tipo de oración, el ego aún pretende tener el control y nos manipula haciéndonos creer que él es quien propicia que las cosas se den, aunque la mayoría de las veces no se den. Entonces usa esto para culparnos a nosotros mismos, a otros personajes o a las circunstancias. En fin, el círculo vicioso del ego es que si se dan las cosas como queremos vamos bien, y así cuando pase un tiempo vamos a pedir más de lo mismo. Y si las cosas no salen como pedimos, nos obliga a buscar otras que de pronto sí se van a dar, de tal manera que nos lleva de ilusión en ilusión, es decir, que continuemos dormidos, soñando y bajo los efectos de su mantra, busca y no halles, un curso de milagros. Otro escenario en que se mueve el engaño de ese sistema de pensamientos es que en algunas áreas las cosas se nos dan, pero en otras áreas nunca se nos dan. También puede haber una combinación de estos dos escenarios y mucho más. Entre más se enrede la madeja, más distraídos o más perdidos. Esta forma de orar es la practicada por las masas de feligreses de las distintas religiones actuales basadas en el ego, la cual sin saberlo los mantienen distraídos de la verdad. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo 6:8. Biblia. Aquí Jesús nos está enseñando a que cuando oremos vayamos a nuestro interior, a ese lugar íntimo, secreto donde está el Padre, y ahí comunicarnos, ser conscientes de la unión con Él. Que no nos quedemos en vanas repeticiones, ni siquiera en pensamientos, deseos y peticiones. Nos dice que avancemos y vayamos más allá, abandonando todo tipo de metas e intereses personales o separados del Padre y por ende de nosotros, y volvamos al gozo, a la verdad de la unión con nuestro Padre Creador y con todo. Pareciera que estuviera oyendo a mis hermanos cristianos evangélicos diciendo, pero él mismo nos enseña en Lucas: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe,
El que busca, halla, y al que llama, le abrirán. En esa porción de la escritura nos está hablando de los niveles de oración. Ya hablamos del primer nivel en los párrafos anteriores, el de pedir. Luego sigue el de buscar y después el de llamar o tocar. También nos dice que conforme al nivel en que nos encontremos, así experimentaremos hasta llegar al último. Por ejemplo, si estamos en el nivel o estado de conciencia de pedir, se recibirá. Si estamos en el de buscar, hallaremos, y si ya estamos llamando o tocando, se nos abrirá. Siguiendo con los niveles, podemos inferir que se toca una puerta cuando hemos llegado y se toca para entrar. Estamos justo antes de entrar a otro nivel, en este caso el de la unidad con el Padre, donde ya no hay que pedir nada. La pregunta del millón es, ¿qué nivel preferimos? ¿Cuál nivel es el real? ¿El pide, el busca, el toca, o el nivel donde no tengamos que pedir nada, porque ya lo tenemos todo? Pero por estar tan distraídos y ocupados pidiendo, buscando y tocando, no nos damos cuenta, inconsciencia, que ya estamos ahí. Es más, que nunca nos hemos ido de ahí. No obstante, vamos experimentando de nivel en nivel en nuestro proceso de iluminación hasta reconocer el estado de conciencia de unidad con el ser, el todo, el uno, Dios. Este es el estado de ser, donde entendemos que no estamos separados de Dios, y por lo tanto, el miedo a la culpabilidad y el mundo que proyectamos desde el sistema de pensamiento del ego son ilusorios. Cristo vino para mostrarnos cómo ser uno con el Padre. La oración es un medio de comunicación o comunión con el ser, que en sus diferentes niveles nos puede servir como lobby o introducción en la práctica de la meditación. La meditación es la experiencia de lo que somos, el ser, que es lo que está antes de la acción, la emoción y los pensamientos, antes que todo. Es sólo un darse cuenta, conciencia. Es la alineación con el todo sin tener que entender nada mentalmente. Es la simple conciencia de ser, no como un concepto, sino como un sentir más profundo de lo que realmente somos. Vida. Es un darse cuenta de que vivimos y ser congruente con eso, así de simple. Ser siendo y sentir sintiendo, sin mente, no conceptos, sin tiempo, no pasado ni futuro, sin límites y sin nada. Ahora, en la totalidad y siempre. No se requiere pensar para la experiencia o realización del ser, más bien pensar es un obstáculo. En la meditación, el silencio es nuestra alabanza más elevada. Hablamos del silencio de la mente, porque una vez que nuestra atención está en la totalidad de la nada, emprendemos el camino por donde todos podemos transitar, pero que pocos lo hacen. En ese espacio que somos, es de donde surgen las formas como imágenes, pensamientos, emociones y acciones, hasta llegar a lo denso, los objetos, incluidos nuestros cuerpos. En ese espacio también fluye el poder de la conciencia plena, pura, sin que la mente pueda subyugarnos con sus seducciones y distracciones. Obviamente que siempre podremos volver a usar libremente la mente, como el instrumento práctico o sistema operativo para esta experiencia vital, ilusión o sueño, al cual también llamamos mundo y lo confundimos con la vida. Al meditar experimentamos el instante santo, la oración profunda, la presencia, el ahora. Aunque al principio parecerá que solo lo podremos experimentar segundos, tal vez minutos, con la práctica se irá reinstaurando de manera permanente en nosotros, hasta que las formas pasen a un segundo plano y lo que somos, nuestra esencia, paz, amor y plenitud, sea nuestra realidad, y no lo contrario como ha sido hasta ahora. A todas estas diversas actitudes, prácticas o acciones que hemos expuesto en este capítulo, tenemos acceso mediante la autoobservación, que es el primer paso en la iluminación, despertar o salvación. No obstante,
durante toda nuestra experiencia vital y solo hasta el momento en que empezamos a autoobservarnos, hemos creído que somos algo que en realidad no somos, el ego. Pero para identificar eso que no somos, es preciso hablar primero de lo que sí somos, el ser. El ser es la esencia de todas las cosas, el espíritu por darle un nombre, ya que es lo que más se acerca en nuestro espectro conceptual a lo que en realidad es la fuente, lo no manifiesto, la totalidad, la realidad absoluta, la inteligencia infinita, el amor, el Tao, el uno, el innombrable, la conciencia pura, el campo cuántico de infinitas posibilidades, Dios, el Padre como lo llamó Jesús, del cual todos formamos parte pues somos su extensión, su resultado, su hijo, su manifestación, su expresión o creación. La ciencia, en su afán de descubrir la partícula fundamental de la materia, últimamente lo llama la materia oscura, porque no la puede percibir. Precisamente debido a que no se puede describir, solo hemos utilizado nombres, adjetivos, palabras o símbolos para acercarlo a nuestro actual entendimiento. El ego es una idea o una creencia, por lo tanto, no es real. Es un falso sustituto de lo que realmente somos, la creación de Dios. El ego es el yo falso o personaje que creemos ser, que aflora en la medida que asumimos que solo somos el cuerpo físico, los pensamientos y las emociones. Este personaje cree que está separado de otros yoes, del mundo y del ser o Dios. El ego es todo un sistema de pensamiento sólidamente estructurado pero falso, que pone de manifiesto a la culpa y al miedo como sus testigos para perpetuarse como realidad. No obstante, es de gran utilidad para efectos prácticos de supervivencia o instinto de conservación durante nuestra experiencia humana ilusoria. Paradójicamente, el ego también hace de gatillo o estopín para la gran explosión del despertar, ya que nuestra resistencia al sufrimiento puede ser muy grande, pero no es ilimitada. La autoobservación es el primer paso o fase en el despertar, precisamente porque a través de ella se pone en evidencia la existencia de esa creencia, de la que hasta ese momento no hemos sido conscientes. Y por primera vez nos damos cuenta que no somos esa mente errada y parlanchina que ha inventado o fabricado ese yo sustituto, sino la presencia que escucha. Es por eso que podríamos concluir: la entrada al mundo ilusorio es hacia afuera, por lo tanto, la salida de ese mundo es hacia adentro. Practiquemos. Estemos presentes. El instante santo o el momento presente lo podemos practicar a diario, en nuestras actividades cotidianas, trabajo, estudio o cualquier cosa a lo que nos dediquemos. En medio de nuestro trabajo o actividad, por ejemplo, durante unos cuantos minutos dejamos que nuestra atención esté en el presente y repetir este ejercicio muchas veces durante el día. Dirigimos nuestra atención al aquí y a la ahora, sin expectativas, sin nada más, simplemente siendo, sin ningún pensamiento. Mientras estemos conduciendo o haciendo cualquier otra cosa y la mente está en otro lado o tiempo, futuro o pasado, la retornamos a este espacio de receptividad, presente. Y obviamente, si podemos sentarnos un rato y hacer una meditación también nos ayuda. Pero sin que se nos convierta en todo un rito rutinario por lo obligatorio, sino más bien sea un proceso de traer, cada vez que nos acordemos o nos demos cuenta, la presencia en todo momento, siendo observadores conscientes sin dejar que la mente esté corriendo hacia el futuro y el pasado. No tenemos que obsesionarnos, pero sí hacer la práctica para que la mente vaya poco a poco retornando a la quietud y la paz en vez de permanecer en conflicto. Insistimos, la idea es no convertir esta práctica en una rutina, en el sentido de que si no la hacemos nos sentimos mal. Esta como tal puede tornarse peligrosa si se convierte en un dios, amenazando los objetivos por la que fue establecida. Quizá la única generalización que puede hacerse al respecto es la siguiente.
Dedica un rato lo antes posible después de despertarte a estar en silencio y continúa durante 1 o 2 minutos más después de que haya comenzado a resultarte difícil. Probablemente descubrirás que la dificultad disminuye y desaparece. En caso de no ser así, ese es el momento de parar. Por la noche se debe seguir el mismo procedimiento. Tal vez tu periodo de sosiego deba ser temprano en la noche, si no te es posible hacerlo inmediatamente antes de irte a dormir. Manual para el maestro de un curso de milagros. Oremos. Hoy soy la paz de Dios. Sano la mente entregándola a mi guía interno, el Espíritu Santo, la memoria de Dios en mí, y así reconocer a mi verdadero ser, el Cristo. Hoy acepto la felicidad que Dios dispone para mí. Su voluntad y la mía son una, y la única voluntad que hay, pues yo soy su voluntad. Hágase su voluntad. Hoy observo sin juicios mis pensamientos. Veo toda circunstancia como la escuela donde aprendo qué sanar en mi mente y no como castigo o premio de un destino. Hoy perdono todo para darme cuenta que en realidad no hay nada que perdonar, pues soy responsable de lo que pienso, percibo, siento y experimento. Por lo tanto, decido ver la inocencia más allá de la aparente culpa. Hoy suelto todo pensamiento y creencia limitante de separación y especialismo, porque soy uno y todo. Reconozco que el mundo que veo es ilusorio, pues la separación en realidad nunca sucedió. Hoy aquieto mi mente y reconociendo que no sé nada, que no hay tiempo ni espacio, suelto el miedo y todo control. Acepto. Hoy doy gracias al reconocer que mi verdadero ser es uno con Dios y por lo tanto el reino de los cielos, amor, paz, felicidad, unidad, plenitud, infinidad, eternidad, es mi hogar y mi herencia natural. Hoy y siempre soy tal como Dios me creó. Soy uno, soy todo. Soy amor, soy Dios. Sea. Esta última oración es la más corta pero la más completa, porque resume a todas y denota total aceptación y plena confianza en Dios, pues sea lo que ha de ser, siempre yo soy, así como Dios es. Meditemos. Meditar es supremamente beneficioso y consiste en dejar la mente en blanco, es decir, dejar de pensar. Eso parece difícil y, de hecho, para una mente que no está entrenada pudiera hacerlo, pero la práctica lo hace fácil. Aunque ya explicamos el ejercicio básico para esto en el capítulo 2, ahora la ampliaremos un poco más. 1. Nos sentamos en una silla o nos tumbamos en una cama, estera, o si preferimos en el suelo. La posición no es relevante. De lo que se trata es que estemos cómodos. 2. Para empezar, cerramos los ojos y respiramos profunda y lentamente unas cuantas veces, por lo menos 3 veces. Puede ser inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Al exhalar soltamos tensiones relajando los músculos de nuestro cuerpo. 3. Después respiramos suavemente por la nariz, es decir, inhalamos y exhalamos por la nariz. La idea es que dirijamos la atención en el aire al respirar, en cómo entra el aire por las fosas nasales, sigue por la laringe, entra a los pulmones y cómo estos se van inflando hasta llenarlos completamente. Después seguimos el recorrido desde los pulmones, como el aire al exhalar regresa a la laringe y se van desinflando mientras sale por la nariz. Si lo hemos hecho bien, o sea, si hemos estado enfocados en el recorrido del aire, ¡sorpresa!, hemos dejado de pensar. 4. Lo más probable es que los pensamientos, imágenes o ideas vuelvan a la mente, y en este caso no los resistamos, no peleemos con ellos, solo los observamos y soltamos. Los despedimos, así como a nubes pasajeras que vienen y se van. Pero no resistamos a los pensamientos, y si alguno no se quiere ir, solo volvamos a poner la atención en la respiración y volveremos a dejar de pensar. Al principio es como un juego, vienen los pensamientos y nosotros los soltamos, los dejamos ir, y si insisten en quedarse,
Simplemente nos enfocamos nuevamente en la respiración y así sucesivamente. Poco a poco nos daremos cuenta que es más el tiempo que duramos sin pensar que pensando. Es decir, que la brecha entre pensamiento y pensamiento cada vez se amplía más. También vamos perdiendo la conciencia del cuerpo e incluso de la respiración. Lo que sigue ya se hace indescriptible con palabras. Al principio son solo segundos, mientras que vamos teniendo práctica. Recordemos que la clave está en no albergar ninguna expectativa al respecto, ni mucho menos estamos buscando algo especial, un evento fenomenal o sobrenatural. Podríamos comenzar con 5 minutos en la mañana y 5 minutos en la tarde-noche. No muy de noche, mientras aprendemos, porque nos podemos quedar dormidos y de eso no se trata. Poco a poco podemos ir aumentando el tiempo de práctica. Esto no tiene una medida, ni un tiempo específico o fórmula mágica, como dice el catedrático español, autor de varios libros, Emilio Carrillo, cada uno es cada uno. De lo que se trata es de estar consciente sin pensar, solo sintiendo. En la medida que vivenciamos conscientemente este estado de ser, vamos reconociendo, recordando y recuperando nuestro estado natural de paz, amor y felicidad, hasta el punto que se reinstaura en nuestro interior como una especie de telón de fondo continuo e inamovible, al mismo tiempo que interactuamos en lo superficial y efímero de las formas durante nuestra experiencia vital. Aunque no podemos describir con palabras o adjetivar ese sentir, nos damos cuenta de su inmanencia y trascendencia. Recuerda que no es la cantidad de tiempo, sino la intención y sinceridad de la práctica. La cantidad de tiempo que dedique a ello no es lo más importante. Uno puede fácilmente pasarse 1 hora sentado inmóvil con los ojos cerrados y no lograr nada, o bien puede, con igual facilidad, dedicarle a Dios solo un instante y en ese instante unirse a Él completamente. Manual para el maestro de un curso de milagros. Como vemos, el instante santo, el momento presente o el ahora, la oración profunda y la meditación son lo mismo, nuestro estado de ser natural eternamente ahora. Epílogo. Nada nos hace felices, somos felices. En realidad, el que seamos felices o no, no depende de nada ni de nadie, solo de nosotros mismos. Y no es que tengamos que esforzarnos teniendo que aplicar ninguna técnica para que así sea. Depende de nosotros por la sencilla razón de que eso es lo que somos, aunque la mayoría de la humanidad, hasta el momento, no se haya dado cuenta o no lo haya recordado. Ser feliz es nuestra actitud natural cuando estamos en modo amor, es decir, cuando hemos reconocido lo que somos mediante el perdón, sentir, aceptar y soltar, trascendiendo la mente errada o yo falso personal. Mientras que sigamos identificándonos con el sistema de pensamiento ego, seremos como veletas al compás del viento cambiante del mundo ilusorio durante nuestra experiencia humana. Todo en el mundo es un cambio continuo, pues éste se desenvuelve en la dualidad o polaridad, pero nosotros somos amor, la realización de la unidad. Por lo tanto, vive en paz y sé feliz. El amor es tu esencia.